profesor Pedro Samaniego. Somos el grupo número 8 y que está conformado por Angie García, Angelín Rojas y mi persona Giovanni Copiano. Nuestro tema a tratar va a ser el convenio para evitar la doble tributación con Ecuador y Chile y los impuestos municipales que existen en el Cantón Ibarra. Antes de empezar con los artículos, me gustaría empezar a hablar un poco sobre el convenio para evitar la doble tributación con Chile y Ecuador. Las directrices para hacer este convenio y muchos más fue dirigida por la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya dicho convenio, este convenio va a hablar sobre algunos artículos de los cuales nos enfocaremos y daremos algunos casos prácticos para poder entender bien su ejercicio. El artículo 10 va a tratar sobre los dividendos, el artículo 11 sobre los intereses, el 12 sobre las regalías, el 13 sobre las ganancias de capital, el 14 sobre servicios personales independientes y el 15 sobre servicios personales dependientes. Para empezar vamos a hablar sobre el artículo 10. Vamos a ver qué nos dice el artículo 10. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un estado contratante a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro estado. Dichos dividendos pueden someterse a imposición en el estado contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este estado. Pero nos dice que el impuesto así exigido no podrá exceder del 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que controla directa o indirectamente no menos del 25% de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga dichos dividendos. Y B, 15% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. Para entender este ejercicio vamos a cambiar ciertos términos y acoplarlos a nuestro convenio. Estado contratante vamos a ponerlo que es Ecuador. Y otro estado contratante vamos a ponerlo como Chile. Esto quiere decir, los dividendos pagados por una sociedad residente de Ecuador a un residente de Chile pueden someterse a imposición en ese otro estado. Pero el párrafo 2 nos dice, dichos dividendos pueden someterse a imposición en Ecuador en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este estado. Para entender un poco este ejercicio, me gustaría enseñarlo de una forma práctica. Tenemos la constructora S.A. es una sociedad domiciliada en el Ecuador. Durante el ejercicio económico 2019 determinó las ganancias netas, las cuales serán distribuidas a sus 4 accionistas. Capri S.A., Papeles S.A., Giovanni Copiano, persona natural, Lucio Ramírez, persona natural. Dice que el acta de juntas de accionistas decidió distribuir el 50% de la utilidad neta. Ok, nos dice que la utilidad neta de este ejercicio va a ser de 500.000. Pero el acta de junta de accionistas no quiere distribuir todo esa utilidad. Así que va a distribuir solamente el 50%. Le sacamos los respectivos cálculos. Va a dar una utilidad a distribuir de 250.000. Siguiendo, la sociedad nacional posee 4 accionistas. Capri S.A., Papeles S.A., persona natural en Ecuador, Giovanni Copiano, persona natural residente en Chile, Lucio Ramírez. Capri S.A. es una sociedad ecuatoriana. Papeles S.A. es una sociedad chilena. Esta tabla de porcentajes que vemos aquí, estas son las que le vamos a distribuir cada porcentaje de utilidad que corresponde. Y este porcentaje de retención a la fuente es lo que yo voy a retener aquí en Ecuador a esa utilidad aquí en Ecuador. Bueno, la sociedad ecuatoriana va a ser del 0%. ¿Por qué va a ser del 0%? El 0% lo vamos a ver en el artículo 9 de la LORDI. ¿Qué es la LORDI? La Ley Orgánica de Régimen Tributario. ¿Qué nos dice? El artículo 9. Exenciones. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras. Así que sabemos que va a estar exento y va a ser del 0%. Papeles S.A.
es una sociedad chilena. ¿Por qué va a ser del 15%? Del 15% va a ser de acuerdo a mi convenio. Porque dice 15% de importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. ¿Por qué no puede ser el 5%? Porque se está pasando de mi mínimo que yo tengo que establecido ahí. Porque dice, el 5% solo se va a atribuir el 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que controla directamente o indirectamente no menos del 25%. O sea que mi límite va a ser el 25%. Y en este caso, Papelesa tiene el 35% de las utilidades. Por eso se le va a atribuir el 15%. El otro accionista es una persona residente en Ecuador, Giovanni Copiano. ¿Por qué el 25%? Para entender este cálculo de la retención, vamos a tener que ir al artículo 39, numeral 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario. ¿Qué nos dice? Nos dice distribución de dividendos o utilidades. Nos vamos directamente al párrafo 3 que nos dice: las sociedades que distribuyen dividendos actuarán como agentes de retención del impuesto aplicando una tarifa de hasta el 25% sobre dicho ingreso grabado. Así que por eso tenemos el 25% para esa persona natural residente en dicho país, Ecuador. Lucio Ramírez, persona residente en Chile, va a ser del 5%. Porque lo que me indica la ley del artículo 10, como lo había comentado, el 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que controla directa o indirectamente no menos del 25% de las acciones. Y aquí esta persona controla el 10%, o sea, menos del 25%. Por eso le vamos a aplicar el 5% de la retención. Sabiendo todos estos valores, vamos a proceder a calcular. ¿Cuál es el porcentaje de retención en la fuente a aplicar a la sociedad chilena? El monto que se le va a distribuir va a ser la multiplicación del porcentaje de participación que tiene esa empresa multiplicada por el monto de utilidad a distribuir, que ya se había sacado, que son los 250.000. Así que vamos a multiplicar. El Papelesa S.A. tiene el 35% de porcentaje de participación por los 250.000. Nos da un total de 87.500. El porcentaje de base gravable. ¿Por qué va a ser el 40%? Eso también nos va a decir la Ley Orgánica de Régimen Tributario en el artículo 39.2 que nos dice, nos vamos al numeral 2, que nos dice: el ingreso grabado será igual al 40% de dividendo efectivamente distribuido. Pero previamente nos dice, ¿qué nos dice el artículo? Los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador estarán sujetas en el ejercicio fiscal en que se produzca dicha distribución. Como lo habíamos dicho, Constructora S.A. es una empresa domiciliada en Ecuador, se le va a atribuir el 40%. Por eso tenemos aquí el 40%. Calculamos ese porcentaje de la base gravable por mi monto distribuido y nos va a dar 35.000. Pero eso no es todo. Ahora hay que aplicarle el porcentaje de retención que ya lo había comentado, que va a ser del 15%. Ya lo había puesto aquí, que es de acuerdo al artículo 7 de mi convenio. Literal B. Calculando, Ecuador le va a retener a ese accionista, le va a retener 5.250 de su utilidad. Eso con la sociedad chilena. Ahora vamos con la sociedad ecuatoriana. Dice, va a ser, como lo había dicho, el monto distribuido va a ser el porcentaje de participación que tiene la empresa por la utilidad que ya se va a distribuir, que son los 250.000. El porcentaje que tiene va a ser del 40%. El 40% por los 250.000 va a ser 100.000. Vamos a sacar el porcentaje de base gravable del 40%. Vamos a tener de base gravable 40.000. Y como lo habíamos dicho, va a ser extenta porque este establecimiento está situado en Ecuador. Va a gravar 0%. Así que lo que le vamos a retener a ese accionista de esa empresa va a ser del 0%. Como lo había comentado aquí, el artículo 9, numeral 1 de la LORTE. ¿Cuál es el porcentaje de retención en la fuente a aplicar a la persona residente en Ecuador?
el monto distribuido, vamos a hacerlo, que el porcentaje de participación que tiene esa persona va a ser del 15% multiplicado por el monto de utilidades a distribuir. Nos va a dar un monto distribuido de 37.500. Multiplicado por la base gravable del 40%, nos va a dar una base gravable de 15.000. Y a ese le vamos a retener el 25%. De acuerdo a la ley orgánica régimen tributario, le vamos a retener a esa persona de su monto distribuido 3.750. Y para finalizar el ejercicio, ¿cuál es el porcentaje de retención en la fuente a aplicar para la persona residente en Chile? Va a ser el monto distribuido de 25.000. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un porcentaje de participación en esa empresa del 10% y por las utilidades distribuir de 250.000. Va a ser 25.000 por los 40%, nos va a dar una base gravable de 10.000. Por el 5% le vamos a retener a esa persona de su monto distribuido $500. Y con esto doy apertura al artículo 11. ¿Qué nos dice el artículo 11? Vamos a leerlo para proceder a su desarrollo. El artículo 11. Los intereses. Nos dice, los intereses procedentes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro estado. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el estado contratante del que procedan y según la legislación de ese estado. Pero si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15%. Ok. Nos está diciendo, para ponerlos en términos, para hacerlo más divertido, vamos a cambiar ciertas definiciones. Como lo habíamos mencionado en el artículo 10, vamos a cambiar el estado contratante para que sea Ecuador y otro estado contratante, Chile. Vamos a leerlo de nuevo. Los intereses procedentes de un estado contratante, Ecuador, y pagados a un residente del otro estado contratante, Chile, pueden someterse a imposición en ese otro estado, en Chile. Ok. Para entender este ejercicio, he aplicado un ejercicio. Lo he aplicado en un ejercicio. Luego procedemos a leer. ¿Qué nos dice? La empresa Tax S.A., domiciliada en Ecuador, suscribe un préstamo con el Banco Santander de Chile, sociedad domiciliada en Tacla, que está ubicada en Chile, en enero 1 del 2020, para capital de trabajo por un monto de 4 millones con un plazo de un año. Se conoce que la tasa del préstamo fue del 9.85%. Ok. De acuerdo a esos valores, yo voy a armar una tablita para proceder a la aplicación del convenio. Tenemos que el préstamo es de 4 millones. La tasa que se obtuvo, que fue de ese préstamo, es del 9.85 anual. El plazo que nos dan es de un año para pagar dicho préstamo. La fecha en enero 1 del 2020. La tasa del BCE, del Banco Central del Ecuador, va a ser del 8,93. ¿Cómo vemos ese porcentaje? Nosotros vamos a ingresar a un link, a una página del Banco Central del Ecuador, en la cual nos va a mostrar todos los porcentajes que se van a retener en dichos préstamos de acuerdo a los meses y a los años. En este caso nos tocó el 8,93 para este préstamo, porque fue en enero 1 del 2020. Acreedor va a ser el Banco Santander de Chile, que es una institución financiera. Y el destino va a ser capital de trabajo. Para seguir procediendo a hacer este ejercicio, tenemos que entender algo, que hay exenciones. El artículo 13 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario nos indica: pagos al exterior. Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios y se destinen a la obtención de renta siempre y cuando se haya efectuado la retención a la fuente. Pero nosotros nos vamos a fijar en el párrafo número 3. ¿Por qué? ¿Qué nos va a decir este párrafo? Nos dice: los pagos originados en financiamiento externo a instituciones financieras del exterior, legalmente establecidas como tales o entidades no financieras, calificadas por los entes de control correspondientes en el Ecuador, así como los intereses de créditos externos conferidos de gobierno a gobierno o por organismos multilaterales
van a estar exentos de la retención a la fuente. Sabiendo esto, procedemos a hacer el ejercicio. Nos dice que tenemos el capital de 4 millones. La tasa del banco va a ser del 8,93%. Calculando el interés, nos multiplicamos y nos va a dar $357.200 de interés. Retenemos el 0%, ya lo habíamos dicho, porque es un banco, es una institución financiera, el Banco Santander de Chile. No se retiene la fuente. Pero el ejercicio nos está diciendo que se conoce que la tasa del préstamo fue del 9,85% anual. Así que, ¿por qué yo pongo el 8,93? Porque primero, esa es la tasa que nos da el Banco Central del Ecuador. Ya, el resto que vayamos a hacer va a ser como un excedente de ese interés. Así que procedemos a hacer la resta de mis 8,93 que me da el Banco Central del Ecuador con la tasa anual del 9,85, nos va a dar el 0,92% que está excediendo. Así que multiplicamos los 4 millones por el 0,92% y nos va a dar un interés de 36.800. Y a ese excedente le vamos a aplicar el 15%. Listo, aplicamos esto sobre el interés y me va a dar 5.520 y va a ser deducible porque le estamos reteniendo a la fuente a dicha institución financiera. Gracias y doy paso a mi compañera Angelin para que diga el artículo 12. A continuación vamos a hablar del artículo 12 de regalías. Pero ¿qué nos dice este artículo? Nos dice que las regalías procedentes de un estado contratante y pagadas a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro estado contratante. Sin embargo, esas regalías pueden también someterse a imposición en el estado contratante del que procede, y de acuerdo con la legislación de este estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante. El impuesto así exigido no puede exceder del 10 y el 15% del importe bruto de las regalías. Ahora bien, nos habla sobre regalías, pero ¿qué son las regalías? En el punto 3 nos explica que el término regalías empleado en este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o el derecho al uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y el sonido, patentes, marcas, entre otros, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intangible. Esto también embarca el know-how, que significa el traspaso de conocimiento. Ahora bien, tenemos aquí un gráfico el cual nos puede explicar o nos puede llevar a entender más sobre este artículo. Nos dice que Ecuador es quien recibe el derecho o el know-how, es decir, el traspaso de esos conocimientos, y efectúa el pago al exterior. Y Chile es quien le cede los derechos a Ecuador y transmite los conocimientos. Y él es también quien emite la factura. Ahora bien, aquí tenemos unos casos prácticos referentes a este artículo. La empresa Company S.A., domiciliada en Ecuador, debe pagar regalías de la empresa Machine S.A., domiciliada en Chile, por el uso de equipos industriales para su fábrica domiciliada en Ecuador. Aquí nos habla de equipos industriales. Entonces, el artículo nos hablaba sobre el 10% del importe bruto de las regalías por el uso o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos. Entonces debemos coger el 10% de retención a la fuente. Tenemos un valor de uso de equipos industriales de 200.000, el porcentaje de 10, y nuestra retención sería de 20.000. Multiplicando el uso de equipo industrial por el porcentaje.
Este ejercicio nos quiere decir que este ingreso está sujeto a imposición en Ecuador, pero en Chile este ingreso se considerará como exento. El siguiente ejercicio nos habla sobre la empresa carbonera domiciliada en Ecuador, que debe pagar regalías a la empresa Rapid S.A. domiciliada en Chile por la entrega de procedimientos secretos para la preparación de sus hamburguesas que realiza en Ecuador. Aquí nos habla de procedimientos secretos. Entonces, lo que nos dice el artículo es que se utilizará el 15% del importe bruto de las regalías en todos los demás casos que no se mencione puntos mencionados del 10%. Es decir, que no sea el uso, derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos. El resto grabará el 15%. Entonces, tenemos nuestros procedimientos secretos de 100.000, nuestro 15% de retención en la fuente y nuestro valor que nos daría para retención en la fuente multiplicando los procedimientos secretos por el porcentaje de retención en la fuente sería de 15.000. Estos dos ejercicios que hemos realizado, ahora con la diferencia del 10 y el 15%, han aplicado el convenio entre Ecuador y Chile. Pero puede ser en el caso que no se aplique este convenio entre estos dos países, entonces se regirá el artículo 39 de ingresos de no residentes de la LORDA. ¿Y qué nos dice este artículo? Que los ingresos gravables de no residentes que no sean atribuibles a establecimientos permanentes, siempre que no tengan un porcentaje de retención específico establecido en la normativa tributaria vigente, enviados, pagados o acreditados en cuenta directamente mediante compensaciones o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, pagarán la tarifa general prevista para sociedades sobre dicho ingreso gravable, es decir, el 25%. Ya sabemos que se aplica el 25% cuando no se usa este convenio, es decir, que existe la doble tributación entre estos dos países. Hemos cogido los valores anteriores del ejercicio anterior, que son 100.000 por el 25%, que ya sabemos, lo multiplicamos y nuestra retención en la fuente nos saldría 25.000. Para nuestro siguiente artículo tenemos el artículo 13 de ganancias de capital. ¿Y qué nos dice este artículo? Las ganancias que un residente de un estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro estado contratante solo pueden someterse a imposición en este último estado. También nos habla sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un estado contratante tenga en el otro estado contratante, o de bienes muebles que un residente de un estado contratante tenga en el otro estado contratante para la prestación de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente, o de base fija, puedan someterse a imposición en ese otro estado. También este artículo nos habla en el punto 3 sobre los buques o aeronaves explotados en tráfico. Pero, ¿qué nos dice sobre esto? Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de bienes muebles afectados a la explotación de dichos buques o aeronaves solo pueden someterse a imposición en el estado contratante donde resida el enajenante. ¿Qué quiere decir el enajenante? Es decir, donde resida el vendedor de este buque. Ahora bien, aquí tenemos unos ejercicios prácticos donde nos dice: la empresa Ornet S.A. domiciliada en Tacla, Chile, tiene un bien inmueble situado dentro de Tacla, es decir, en Chile mismo, por un valor de adquisición de 500.000, que decidió venderlo a Herbalife S.A., empresa ecuatoriana, con un precio de 800.000.
Como base imponible tenemos la resta de nuestro precio de venta menos nuestro valor de adquisición, que esa sería nuestra ganancia, y también nuestra base imponible de 300.000. Nuestra retención en la fuente del 0%, que sabemos que es porque el ingreso está sujeto en Chile, más no en Ecuador, ya que el bien inmueble está situado en Chile y el artículo nos dice eso. Nuestra retención sería de 0 y nuestro total a pagar serían nuestros 800.000. Este ejercicio es aplicando el convenio entre Ecuador y Chile. Ahora, ¿cuándo no se aplica el convenio entre Ecuador y Chile? Aquí tenemos un ejercicio en donde no se aplica el convenio entre Ecuador y Chile. Tomando los datos del ejercicio anterior, tenemos nuestros 800.000, nuestro valor de adquisición de 500.000, que sabemos que nos dan nuestros 300.000 de base imponible. Ahora, nuestra retención en la fuente es del 25%, pero ¿por qué es del 25%? Habíamos explicado anteriormente que el artículo 39 de la LORTI nos explica sobre los ingresos del no residente, el cual habíamos explicado anteriormente en las regalías, que por este artículo se debe aplicar el 25% de retención. Entonces, aplicando este 25%, nuestra retención en la fuente nos daría 75.000. Y nuestro total a pagar sería 725.000. Es decir, el ingreso está sujeto tanto en Ecuador como en Chile, ya que existe la doble tributación por no aplicar el convenio. A continuación les explicaré los siguientes ejercicios. Servicios personales independientes. Esto lo encontraremos en el artículo 14 y nos dice lo siguiente. Las rentas que una persona natural residente de un estado contratante obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras actividades naturales independientes solo pueden someterse a imposición en este estado, salvo las siguientes circunstancias: en que dichas rentas podrán también ser sometidas a imposición en el otro estado contratante. A. Cuando dicha persona tenga en el otro estado contratante una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades, en tal caso solo puede someterse a imposición en este estado contratante la parte de las rentas que sean atribuidas a dicha base fija. B. Cuando dicha persona permanezca en el estado contratante por un periodo o periodos que en total sumen o excedan los 183 días dentro de un periodo cualquiera de 12 meses, en tal caso, solo pueden someterse a imposición en este otro estado la parte de las rentas obtenidas de las actividades desempeñadas por el estado. 2. La expresión servicios profesionales comprende especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores. Bueno, este artículo nos dice que los ingresos de las personas naturales tributarán en el país donde los realizó, cumpliendo los 183 días en un mismo periodo de un año o los 12 meses, o que disponga una base fija para sus actividades económicas. Para eso hemos realizado el siguiente ejercicio. Nos dice: Stalin Romero es una persona natural con nacionalidad y residencia en Chile. Desde el ejercicio económico 2019, durante muchos años ha ejercido su profesión como contador especializado en aspectos tributarios en empresas de muchos países. Ha sido contador por SMS Consultores S.A. Sociedad domiciliada en el Ecuador y auditará la empresa en una duración de los 186 días, motivo por el cual se trasladó a Ecuador para analizar y hacer los debidos procedimientos. Los honorarios profesionales fueron fijados en $85.000. Sus gastos profesionales atribuidos en el Ecuador fueron de $37.500 y también tuvo gastos personales en el Ecuador por un monto de $20.000. Se conoce que luego de su periodo por Ecuador retornó a Chile, donde obtuvo ingresos por 400.000 pesos chilenos por casos de auditorías desarrolladas en dicho país. Esto es lo que nos da los ejercicios, los honorarios profesionales, los gastos profesionales y los gastos personales. Los ingresos en Chile, que son los 400.000 pesos chilenos. Ahora, para nuestro resumen de la declaración a la renta,
Ya sabemos que las rentas grabadas del Ecuador son los $85.000, no tenemos las de Chile y para nuestro total de rentas grabadas hacemos la respectiva suma, que en este caso nos dará lo mismo. Para nuestros gastos personales, el ejercicio nos dice que son $20.000, pero en este caso nuestro máximo de gastos personales son los $14.703. ¿Cómo sacamos esto? De nuestra fracción básica por el 1,3. Que nos da 14.703. Entonces, en este caso ya no vamos a tomar los 20.000, sino nuestro máximo de gastos personales, que son los 14.703. Lo ponemos en negativo porque ya sabemos que los tenemos que restar con nuestras rentas grabadas, igual que las deducciones adicionales, que son los $37.500. Y así sacamos nuestra base imponible del impuesto a la renta, que serían los $32.797, que sería la resta total de rentas grabadas menos los gastos personales y las deducciones. Ahora, como sabemos que nuestra base imponible del impuesto a la renta son los $32.797, nos vamos a ir a esta tablita y vamos a considerar que va a estar dentro de los $21.630 hasta los $43.250. Para poder sacar nuestra fracción básica, escogimos esta línea porque está dentro de este rango. Vamos a coger los $21.630. Para nuestra fracción excedente, vamos a restar nuestra fracción básica menos la base imponible del impuesto a la renta, que nos daría 11.167. Para nuestro porcentaje de fracción excedente, en el mismo rango, impuesto a fracción excedente, sería el 15%. 15% de fracción excedente. Para nuestro impuesto de fracción excedente, vamos a coger nuestra fracción excedente por el 15% y eso nos va a dar un total de $1.675. Y para nuestro impuesto de fracción básica en el mismo rango, serían los $949. Y finalmente, nuestro impuesto de renta causado, vamos a restar los dos impuestos que tenemos, que es el impuesto de fracción excedente y el impuesto de fracción básica, que me da un total de $2.624,05. Servicios personales dependientes. Esto lo encontraremos en el artículo 15. Nos dice: sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas por un residente de un estado contratante por razón de un empleo solo pueden someterse a imposición en ese estado, a no ser que el empleado se realice en el otro estado contratante. Si el empleado se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposiciones en ese otro estado. 2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un estado contratante en razón de un empleo realizado en el otro estado contratante se grabará exclusivamente en el primer estado. En caso de que el perceptor permanente del otro estado durante un periodo o percibidos cuya duración no exceda en conjunto de los 183 días. Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona no sea residente del otro estado, y que las remuneraciones no se imputen en un establecimiento permanente o una base fija por una persona tenga en el otro estado. 3. No obstante las disposiciones predeterminadas de este artículo, las remuneraciones obtenidas por un residente de un estado contratante por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotada en un tráfico internacional solo podrá someterse a imposiciones en este estado. Bueno, en sí lo que este artículo nos trata de decir es de que si está en instancia de trabajo en menos de 183 días, tributará en un país donde resida el trabajador, y que si este empleador no es residente del otro estado contratante, tributará donde resida el empleador. Para eso tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice que Giovanni Copiano, de 68 años y con 36 grados de discapacidad, según su carnet emitido por la autoridad competente, es una persona bajo relación de dependencia de la compañía AEDUC S.A., domiciliada en el Ecuador, y que vive desarrollando su cargo de gerente financiero,
desde su nombramiento como tal desde el 2015. Se reconoce que Giovanni Copiano, en nacionalidad chilena, ganó el concurso para desarrollar su trabajo en Ecuador. Laboraba en Cencosur S.A. en la ciudad de Tacna, compañía domiciliada en Chile, por lo que han acordado el siguiente paquete de remuneraciones por las actividades desarrolladas en Ecuador, la cual ha sido fija y sin cambios desde su nombramiento. AEDUC S.A. cancelará un salario mensual de $6.000, alimentación mensual por 250, y se conoce que durante el 2019 recibió participación de utilidades en la empresa por $5.500. Se conoce que durante el 2019 percibió todos los beneficios de ley y tuvo los siguientes gastos personales: alimentación por 2.675, vivienda por 2.300, salud por 3.900, vivienda por 1.875 y educación por $3.000. Asimismo, le transfirieron del exterior una remuneración mensual promedio de 1 millón de pesos chilenos. Aquí nos detalla todo lo que nos dice nuestro ejercicio: el salario mensual, la alimentación, las utilidades, los gastos personales, el ingreso del exterior. Para nuestros gastos personales, sacar nuestro máximo de gastos personales, sabemos que para poder sacar nuestro máximo tenemos que tomar en cuenta nuestra fracción básica, que son los 11.310. Ya, en caso de alimentación, vivienda, vestimenta y educación, lo multiplicaremos por el 0,325. Y en salud multiplicaremos por el 1.3 de nuestra fracción básica, que son los 11.310. Nuestros ingresos pagados de Chile. Como sabemos, nos dice el ejercicio, tenemos 1 millón de pesos chilenos. Ahora, para poder convertir esos pesos chilenos, tenemos que irnos al Banco Central del Ecuador, que nos dice que por 1 peso chileno tenemos 0,0014198 dólares. Nuestra tasa de conversión de pesos chilenos a dólares, los 0,014198. El salario en dólares, hacemos una regla de 3. Que nos da un total de 1.419,80. Ahora, para ya poder sacar nuestro total de ingresos, ya tenemos nuestro salario en dólares ya convertido. Ahora sí lo multiplicaremos por 12 y obtendremos nuestro total de ingresos pagados de Chile, que son 17.037,60. Ahora, nuestros ingresos por parte del Ecuador. Como nos detalla el ejercicio, el salario es de $6.000 mensuales, lo multiplicaremos por 12 y obtendremos los $72.000. Nuestro 13º sueldo se calcula sumando el salario más la alimentación. La alimentación nos detalla que son los $250 mensuales, la multiplicaremos por 12 y obtendremos $3.000. Entonces, nuestro 13º sueldo es salario más alimentación dividido para 12. Nuestro 14º sueldo es una remuneración básica, como fue del año 2019, son los $394. Nuestro fondo de reserva también, salario más alimentación por el 8,33%. Las utilidades nos da el ejercicio de $5.500 y para poder calcular nuestro total de ingresos hacemos la respectiva suma, que nos da 93.391,50. Y nuestro total de ingresos por renta, solamente vamos a tomar en cuenta el salario, más las vacaciones no gozadas, más utilidades, más alimentación, que nos da un total de $80.500. Y para calcular mi ingreso de Ecuador más Chile, tomamos en cuenta los 17.307,60 de los ingresos pagados por Chile, más mi total de ingresos pagados por Ecuador, que son los 93.391,50. Ok. Para las deducciones, sabemos que el aporte al IE se calcula por el 9,45%, que es deducible. Los gastos personales, que es la fracción básica por el 1,3%. Tercera edad, que es la fracción básica. La discapacidad, que es la fracción básica por 2. Y el sustituto, que es la fracción básica por 2. Sociedad conyugal, 50%. El aporte al IES es mi salario por los 9,45% de la tarifa.
Y aquí detallamos los gastos personales que nos da el ejercicio. Sacamos el total de gastos personales sumando, nos da 13.750. Ok. Para nuestro resumen para la declaración a la renta. Las rentas grabadas del Ecuador, nos dice el ejercicio, $80.500. Las rentas grabadas por parte de Chile, tenemos los 17.037,60. Hacemos la respectiva suma para poder sacar el total de rentas grabadas, nos da 97.537,60. El aporte al IES tenemos 6.884, lo que ya habíamos calculado aquí. Los gastos personales. La suma de total de gastos personales, que son los 13.750. Y mi discapacidad. Ahora, ¿cómo sacamos nuestra discapacidad? Tomamos en cuenta esta tabla de grados de discapacidad. Como nos dice que Giovanni tiene un porcentaje de 36 grados de discapacidad, lo encontramos en esta referencia aquí, que es del 30 al 49%. Entonces, le sacaremos el 60% de discapacidad, que es la fracción básica por 2, que nos da 22.620, y a eso le sacaremos el 60%, que nos dará los $13.572. Así sacamos nuestro porcentaje de discapacidad. Y para nuestra base imponible del impuesto a la renta, cogemos nuestro total de rentas grabadas menos el aporte al IES, menos los gastos personales y menos las discapacidades, y me da un total de 63.411,60. Igual que el ejercicio anterior, nos basamos en esta tablita, que es del 2019. Mi base imponible del impuesto a la renta es de 63.411,50. Ok, entonces está en el rango de aquí, de 43.250 hasta 64.860. Mi fracción básica serían los 43.250. Mi fracción excedente, mi base imponible menos mi fracción básica me da 20.161,60. Para mi porcentaje de fracción excedente también lo tomaremos de la tabla, que sería el 20%. Impuesto de fracción excedente, calculamos fracción excedente por el porcentaje de fracción excedente. Me da 4.032,32. Y mi impuesto de fracción básica, que también lo sacaremos de la tabla, serían los 4.193. Y finalmente, mi impuesto de renta causado, que es la suma de mis dos impuestos. Mi impuesto fracción excedente más mi impuesto fracción básica, que me da un total de 8.225,32.